Es un hecho cierto que Venezuela atraviesa una muy seria crisis económica, con unos indicadores devastadores que nos ubican en los últimos lugares del planeta. También es una realidad hablar de una crisis política, cuando cae estrepitosamente el apoyo al gobierno de Maduro hasta por debajo de 20%, de acuerdo a algunas encuestas, y en paralelo suben, se incrementan las acciones contra la oposición venezolana. Es el momento de preguntarse si hay también una crisis judicial, una crisis del Estado de Derecho. Impunidad por encima de 90%, 33 de los 77 alcaldes opositores con procesos abiertos, actuaciones del SEBIN sin conocimiento incluso de las autoridades y otros elementos hacen pensar que sí. Ante un panorama como este, la crisis social luce inevitable. ¿Qué peso tiene entonces la justicia en la paz de un país? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Es Noticia a través de Runrunes. Les saluda Román Losinski en nombre de todo el equipo. Nuestra invitada el día de hoy es la doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, profesora de posgrado en proceso penal en la Universidad Central de Venezuela, también en la Universidad Católica Andrés Bello, presidenta de la Asociación de Jueces, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Caracas. Doctora, bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Hay muchos temas que yo había querido incluir en esta nuestra conversación de hoy, pero lo ocurrido el día de ayer en Táchira, en esta jornada, nos obliga a que ese sea el primer tema. La prensa titula el día de hoy, por ejemplo, el Nacional, conmoción en Táchira, 2001 habla de hervidero en Táchira, y se conocen informaciones como que la Fiscalía imputará a Javier Mora Ortiz, de 23 años apenas, agente de Policía Nacional, por la muerte de un liceísta de 14. El Chamo, dice acá, fue baleado en la cabeza al término de una protesta de jóvenes en la que él, por cierto, no estaba participando. El crimen generó más disturbios que dejaron 17 heridos y más de 10 detenidos. Por supuesto, dirigentes políticos y autoridades condenaron el asesinato del alumno. Un comentario suyo. Sí, bueno, fíjate que inevitablemente lo primero que me viene a la mente, y ya te lo decía fuera de la cámara, es que hay una doble victimización. Ahí uno puede observar que estamos perdiendo a la juventud por partida doble. En primer lugar, y muy dolorosamente, el muchacho que resultara muerto, que es la víctima, pero por otra parte, y tenía 14 años o 16 años, el victimario resulta que tiene 23 años y ya está convertido en un asesino. Entonces yo creo que esa es una reflexión obligatoria sobre lo doloroso que está pasando con nuestra juventud, sin dejar de mencionar, por supuesto, el riesgo a que está sometida continuamente, la inseguridad permanente, la emigración que tenemos de todos los que pueden huir del país, porque es una huida, defendiéndose pues de esta situación que vivimos de inseguridad principalmente, pero también de todas las otras dificultades de tipo económico, educativo, etc. Terminan siendo los dos víctimas del sistema, ¿no? Los dos terminan siendo víctimas del sistema. Y al final también, como te decía, también las madres de Venezuela. Yo pienso que las madres de Venezuela ya es hora de que salgamos adelante. Creo que debemos salir adelante porque hay una línea, hay un cordón, vamos a decir, que nos une a todas. Las más pobres, las de medianos recursos, las de más recursos, porque en definitiva la familia venezolana se está disgregando. Se está disgregando primero que nada por los muertos producto de la delincuencia, de la inseguridad y también de la represión, que abarcan todos los sectores. Y además de eso, los que emigran, como ya lo dijimos antes, huyendo de este desastre, pero al final el resultado es el mismo. Las madres nos quedamos sin los hijos. Insisto en las madres porque la madre es la base de la familia y creo que es la supervivencia de la especie, para decirlo de una manera más gráfica. Entonces ya Venezuela ha llegado al punto en que somos nosotras las que tenemos que reaccionar. A ver, con respecto a este caso que ha conmovido desde el día de ayer y que nos mantiene hoy realmente consternados a todos los venezolanos, ¿el origen dónde está? ¿Por qué pasó esto que pasó ayer? Bueno, fíjate, hay varios puntos de vista, ¿no? En primer lugar, hay una situación no enfrentada por el gobierno, ¿verdad? Que es las protestas. Sí. Y las protestas tienen una razón de ser. Y esa está siendo ignorado desde hace mucho tiempo. Y precisamente en el mismo lugar, en el Táchira, se ha venido originando, como vamos a decir, la punta de lanza
de la protesta cívica en Venezuela. Una gente muy clara en sus conceptos, muy valiente, y que cuando empezaron el año pasado, empezaron por la inseguridad y no como se planteó después con el presunto diálogo, por una guerra y ofreciendo paz. Nosotros no estábamos buscando paz, ese no era el punto, se desvió muy convenientemente, lo que se planteaba era inseguridad. Y a eso se fueron sumando todas esas dificultades que tenemos, léase el problema económico, la tarjeta de racionamiento, que ya es un hecho, el problema de conseguir trabajo, la quiebra económica y moral, en definitiva, de Venezuela, por una parte. Por la otra parte, para enfrentar eso, entre comillas, tenemos una Policía Nacional Bolivariana que no tiene la formación adecuada, que lo sacan a la calle en 3 meses. Ya vimos lo que pasó con este joven de 23 años, no tenía ni la menor idea, evidentemente, de cuándo debía utilizar o no el arma. Y por si eso fuera poco, entonces viene la resolución Padrino, autorizando el uso de armas de fuego en la represión de las manifestaciones. Que aun cuando no aplica para las policías, es como una especie de... Es como un permiso, sí, o como una comprensión, como un entendido de que puede ser. Doctora, pocos días antes había ocurrido la detención de Ledesma, una detención que se da sin orden de allanamiento, al menos eso expresaron sus abogados en ese momento, sin orden de aprehensión, violentando la entrada a su oficina, dicen que entre golpes se llevaron al alcalde. ¿Qué excesos se cometieron en este caso? Todo tipo de excesos. Yo creo que más bien la pregunta habría que hacerla al revés. ¿Cuál exceso no se cometió? En primer lugar, empecemos por lo primero, la orden de detención. Es bueno que la gente sepa que para detener a alguien debe haber una orden de detención emanada de un tribunal, no de la fiscalía. Es bueno que la gente sepa que la fiscalía no tiene esa potestad. Tiene que ser un tribunal y la fiscalía se lo tiene que pedir al tribunal. En segundo lugar, esa orden de detención, en este caso, yo personalmente no tengo la confianza y ni la certeza de que existiera para el momento, porque tranquilamente pudo haber sido hecha después, convenientemente. Pero, suponiendo que hubiera estado hecha, la orden de detención exige ciertos requisitos. Entre ellos está, por supuesto, la comisión del delito, los indicios de culpabilidad, pero tiene que haber una presunción de fuga. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Procesal Penal, que este régimen implantó y del cual se vanaglorió, como teniendo la libertad como el principio y la detención como la excepción, precisamente establece eso, que excepcionalmente la gente queda detenida y el principio es hacerle frente al juicio en libertad. Así. Con mucha mayor razón en el caso del alcalde mayor, que está en el desempeño de un cargo y en el cual evidentemente no hay peligro de fuga alguno. Eso por una parte. Y la otra manera de haberlo detenido en esa forma, pero sin enfrentar todavía el exceso del pelotón que fue hacerlo, era que hubiera estado en la comisión de un delito infraganti. La comisión de un delito infraganti es el que se está cometiendo o se acaba de cometer. Y en ese caso, excepcionalmente, pueden las autoridades retenerlo o detenerlo y después viene la orden del tribunal. Bueno, eso tampoco estaba dado. Él estaba en su oficina, sin armas, trabajando, cuando se presentaron a detenerlo, como todos hemos visto. Ahora, además de eso, sumémosle el pelotón realmente que mandaron para detenerlo, como que si se tratara, bueno, de un terrorista con armas de guerra, no sé, Bin Laden es lo único que me viene a la mente. Parece ser que en este primer mes y medio o 2 meses del año 2015 se han enviado algunos mensajes muy claros. A través de la detención del alcalde Ledesma se envía un mensaje muy claro a los líderes de la oposición venezolana. A través del hermosísimo texto de Padrino López se envía un mensaje a los posibles manifestantes en este país de los riesgos que podrían correr. Se envía un mensaje cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, demanda a los medios que en Venezuela se hicieron eco de una denuncia del ABC. ¿Está claro el mensaje? Está clarísimo. El mensaje es: no se atrevan a protestar. Aquí hay una represión absoluta garantizada, aquí no hay libertad de conciencia, aquí la disidencia está criminalizada. El mensaje es la criminalización de la disidencia. Y por eso todo el que disiente, poco a poco, va cayendo en
la cárcel, porque la verdad es esa. Ahí está, como lo acabas de decir, Leopoldo López, está Ledesma, los diputados que han sido sacados de la Asamblea paulatinamente y que también con amenaza de ir a la cárcel. Ese es el mensaje. Aquí nadie se atreva a disentir porque eso aquí se considera delito. ¿Pedir la renuncia es un golpe? En absoluto, ¿no? Yo no creo que eso sea un golpe. Es más, debería pedírsele porque nosotros estamos, y desde hace tiempo lo vengo diciendo, ante un presidente que es ilegítimo. Es ilegítimo porque presuntamente tendría la otra nacionalidad que la Constitución prohíbe, que en este caso sería la colombiana, y nos han obligado a nosotros a demostrar que no la tiene. El que tiene que demostrarlo es él, porque la persona que desempeña el cargo es la que tiene que probar que llena los requisitos para el desempeño del cargo. Y además de eso, él era vicepresidente para el momento de la elección, cosa que también prohíbe la Constitución. Pero por si eso fuera poco, tiene además la ilegitimidad de desempeño que nosotros estamos viendo con estas actuaciones inconstitucionales. Así que casi es un deber nuestro exigirle la renuncia. Uno podría pensar que el acompañamiento cívico ha sido muy escaso en los últimos eventos. Al cumplirse un año de la detención de Leopoldo López, al día siguiente de la detención de Ledesma cuando se realiza una concentración en Chacaíto, ¿podría uno pensar que el ciudadano se está guardando para el momento electoral, por ejemplo, las próximas parlamentarias? ¿Cree usted que va por ahí? Mira, no sé qué decirte. En realidad, yo veo eso como tú lo dices y creo que hay como una erosión después de tantos años de protestar, y es verdad que nosotros hemos visto manifestaciones de todo tipo en defensa de nuestros derechos. La gente ha sido constante y perseverante en la defensa de sus derechos. Y yo creo que ahora más que nunca están conscientes de eso. Y lo que yo percibo es eso, la resistencia a perder la democracia, que ya la tenemos perdida porque no hay independencia de poderes. Que vayan a votar en las parlamentarias, por supuesto, yo creo que irán a votar en las parlamentarias. Pero no sé si es que nos ha faltado a nosotros como oposición nuevas maneras de expresar la disidencia. Tal vez pueda hacer eso también. Pero estoy segura de que el rechazo al régimen como dictadura está allí. Por lo visto en estos 16 años, ¿ve usted al actual gobierno abandonando el poder luego de una elección que le sea adversa? ¿Pierde el gobierno una elección? ¿Sale democráticamente? Lo veo muy difícil, ¿Sí? Aunque no quisiera decir eso, pero lo veo muy difícil. En primer lugar, por la manipulación que hacen constantemente en el CNE de los procedimientos electorales. Ya por ahí oí que estaban hablando de revisión de los circuitos. Sí. Con esa revisión de los circuitos fue que nos despojaron de los diputados que nos correspondían de acuerdo a la votación que obtuvimos. También lo digo porque en diciembre, muy lamentablemente, ellos, me refiero al régimen, se aseguraron todas las instituciones. Ellos se aseguraron de tener la Fiscalía, de tener la Contraloría, el CNE, el Tribunal Supremo, todo eso ya lo tienen en sus manos. ¿Para qué? Para poder entonces ir con tranquilidad, entre comillas, a estas elecciones parlamentarias. Porque nosotros podemos tener una masiva votación en las elecciones parlamentarias, y no quiero desanimar a la gente porque creo que los derechos deben ser ejercidos y que sí debemos votar, pero debo recordar, considero que es mi deber, que siempre está allí la sala constitucional para distorsionarlo todo. Nosotros tenemos, o el régimen tiene, la sala constitucional en lugar de la Constitución. La sala constitucional nos ha despojado a nosotros de la Constitución, y en lugar de la Constitución tenemos sala constitucional que nos dice lo que ellos quieren que la Constitución diga. Entonces no la interpreta, sino que la traduce prácticamente. Entonces con esa regla de 3 a nosotros pueden hacernos siempre mucho daño. Claro, no eso quiere decir que nos abstengamos de ejercer nuestros derechos, pero sí quiero que sea tenido en cuenta. Claro, para terminar, doctora Mármol, en un país democrático, con plena independencia de poderes, con plena autonomía de los jueces, ¿qué papel tendría un Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué papel juega la justicia en una democracia? La justicia en la democracia es fundamental, y no solamente tiene que ser un poder independiente y autónomo el Poder Judicial, sino que el Poder Judicial es la base
de la democracia. Y es como una especie, para decirlo gráficamente, como una especie de bisagra que articula los otros poderes y en la cual se afirma la democracia para poder funcionar. En el caso concreto tenemos exactamente al revés. El Poder Judicial está sometido a los otros poderes y está legitimando constantemente la actuación de los otros dos a través del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Es optimista? Sí, soy optimista porque yo creo en la perseverancia y en el ejercicio de los derechos. Los derechos no se entregan. Con eso nos quedamos. Gracias, doctora. Gracias por su visita. Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Será hasta la próxima. Pásenla bien.